Bueno, ahora sí, muy buenos días a todos. Cuando son las 11:57 de la mañana, apenas a tres minutos para iniciar el periplo de hoy, ¿no? Hoy es bastante calmada la clase, de hecho, el tema creo que es uno de los más cortos de toda la asignatura, es un tema que en las guías no tiene más de 5 páginas, por lo cual podemos explanarnos un poco, comenzar mejor, a dar más ejemplos. Recordemos que a veces estamos un poco presionados por, por la dinámica, ¿no? Que es una clase por tema. La clase de hoy, el tema 9, corresponde en la programación semanal a la semana 12. Recordemos que ayer tuvimos una clase donde terminamos de ver el tema 8, que es un poco más largo. Cuando vimos esa clase, terminando de ver el tema 8, es la correspondiente a la semana 11 del calendario, ¿okay? Es decir, de esta semana, pero como yo les comenté ayer, tengo unas actividades académicas la próxima semana que me pueden imposibilitar dar clase, por lo cual prefiero irme por lo seguro y dar la clase de la próxima semana en esta semana, por lo cual la sesión de hoy, que dice en las grabaciones que es la 13, pero realmente es la 12, para estar más en sintonía con el calendario, es del tema 9. ¿Okay? Solamente nos quedarían 2 clases, a partir de esta, nos quedarían 2 clases más para revisar el lobby y los movimientos sociales. Tenemos que ver el tema 8, el tema 9 y el tema 10 como un mismo tema, en donde se van a revestir bastantes cuestiones con respecto a los movimientos sociales, la participación política, recordando que los movimientos sociales son un actor fundamental de comprender, de entender para nuestra asignatura, que es de análisis de los actores y el contexto de la comunicación y el marketing político, por lo cual los movimientos sociales son actores fundamentales de la asignatura, ¿no? Y por supuesto de la comunicación política. Viendo así, ya son las 12 del mediodía, así que puedo iniciar el contenido de la clase. ¿Okay? Primeramente, ya vimos ayer, terminamos de ver el aspecto de los movimientos sociales, retomamos el conocimiento de la clase antepasada y después explicamos más a fondo los movimientos sociales, ¿no? Entonces, ayer también terminamos el tema hablando de desafección política, de antipolítica, y precisamente como un aspecto previo a tomar en consideración para abordar este tema, que ya les digo que no es un tema aparte, sino que el tema 8, 9 y 10 prácticamente es el mismo tema, dividido por un tema más didáctico que estructural, ¿no? Para poder dividir las clases. Hablamos de que la participación política es contrapuesta a la desafección y a la ineficacia de la acción política tradicional. Vimos el surgimiento de la antipolítica como un resultado de sentimiento de ineficacia, no de ineficacia de las autoridades, sino de ineficacia como un sentimiento psicosocial que todas las personas pensamos que nuestras decisiones, opiniones, comentarios tienen una incidencia en la esfera política, o esperamos que sea así. Por supuesto, cuando la voz de las personas no es escuchada, no es tomada en consideración, aparece un sentimiento más o menos generalizado de desafección política, y justamente la participación es un cauce, ¿okay? Para aumentar esa anuencia, esa simpatía con respecto a la política, a las clases políticas. Totalmente contrario a ello está la partidocracia que la habíamos estudiado en el tema, creo que el tema 3, como un vicio en el cual estamos insertos casi que en todos los países de nuestra civilización occidental, donde las decisiones ni siquiera dependen de los votantes, sino del partido. Yo creo que les comenté el ejemplo de una diputada con la cual trabajé con respecto a una decisión que tuvo que tomar que afectaba a sus votantes, pero beneficiaba al total de España. Entonces, todo lo que hubo que hacer para poder justificar su inasistencia a la sesión parlamentaria, porque esa decisión de aprobar el ingreso del tomate a
sin impuestos, sin aranceles a España, iba a perjudicar justamente a sus votantes, que son un pueblo prácticamente tomatero en España. Entonces, todo esto tiene mucho que ver con decisiones del partido que muchas veces se hacen a la espalda de los votantes. ¿Ok? Entonces, vamos a ver como una contravención a la participación ciudadana, la partidocracia como un vicio de nuestros sistemas políticos y de la democracia representativa, entendiendo la democracia representativa como esa forma de gobierno, como esa forma democrática de la cesión total de soberanía, es decir, de que los administrados le otorgan a los mandatarios poderes absolutos para representarlos y administrar la cosa pública. ¿Okay? Por supuesto, también habíamos hablado en la clase de ayer que las tecnologías de información y comunicación permiten modelos de interacción no tradicionales. También les pasé un enlace a un blog donde hablaba precisamente de esa democracia líquida, del factor relacional en la participación, en las interacciones administrados-administradores. Vimos el caso del Partido Pirata y vimos otros ejemplos de cómo existen otros modelos de democracia, como es la democracia representativa, la democracia deliberativa y la democracia protagónica, donde las personas prácticamente tienen las decisiones o votan por cada una de las decisiones que vaya a tomar la clase política, ¿no? Obviamente, y retomando también los contenidos de ayer, los jóvenes son el segmento más antipolítico, justamente el segmento más tecnológico, precisamente porque sienten que sus opiniones, comentarios, preocupaciones, reivindicaciones no son sustentadas o no son llevadas a cabo por la clase política. Pero más aún, también hay cierta desafección por un tema de rangos etarios. Recordemos que estamos en una etapa de crecimiento de estos llamados millennials, en los cuales con 30 años, con 28 años, con 26 años vemos grandes gerentes de empresas y muchas veces la clase política no sigue los lineamientos. De hecho, todavía se considera a veces miembros de la juventud de los partidos personas de 40, 45 años. ¿Okay? Entonces, no hay un interés al sistema partidocrático de los jóvenes, pero los jóvenes no desean entrar en los partidos, sino que existan otras formas de democracia. De esto hay bastante escrito sobre los millennials en la participación política por mi amigo Amaury Mogollón. Escribió un tratado sobre los millennials frente a las elecciones en Colombia, bastante interesante de leerlo para quienes tienen la necesidad de profundizar en este tema en vista de las investigaciones que vais a desarrollar con respecto al trabajo fin de máster. ¿Okay? Entonces, también de alguna manera vimos algunos mecanismos formales de participación, lo vimos con el caso español, basado en el artículo 9, numeral 2 de la Constitución española. Luego hay unos cauces formales que están aquí establecidos en la parte de la izquierda. Los mecanismos formales de participación son los que establecen las leyes, ¿okay? Como el derecho al sufragio, el derecho a libre asociación, reunión. Esto significa derecho a tener sindicatos, derecho a manifestación, derecho a huelga, ¿okay? Otros derechos comúnmente recogidos por la Constitución de los países iberoamericanos. Recordemos que el derecho constitucional y prácticamente el derecho público de toda Iberoamérica, incluido Portugal, por supuesto, pero incluido también Francia, Italia, son modelos que vienen del derecho romano, por lo cual es muy común que las normas constitucionales sui generis tengan ese contenido, ¿no? El derecho a militar en un partido o una plataforma también debe estar recogido, no necesariamente por la Constitución, pero sí por las leyes de partidos políticos. También muchos países han avanzado muchísimo en función de las iniciativas populares. Esos proyectos de ley que nacen del seno de los tejidos asociativos, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones protectoras animales, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de tejido asociativo tienen en algunos países los derechos reconocidos, tanto en la Constitución como en leyes orgánicas y ordinarias, de presentar ante cualquier ente parlamentario, sea municipal, sea estatal o provincial, o sea nacional, iniciativas de leyes o iniciativas de ordenanzas, ¿okay? Que de alguna manera
traten de ayudar al cumplimiento de la reivindicación que busca ese tejido asociativo. Y por último, también hay una figura, en el caso español, que se permite también hacerlo, es el concejal N+1, es decir, en el derecho municipal, en las actividades legislativas municipales, hay un número de concejales, lo que llamamos en Latinoamérica muchas veces las cámaras municipales o los consejos legislativos municipales. En el caso de España son los ayuntamientos. Existe la figura de la posibilidad de tener un concejal extra por cada una de las sesiones, y ese concejal presentaría una moción por iniciativa popular y tendría derecho a voz, más no a voto, en las decisiones de esa sesión parlamentaria. Me dice José Cuadrado, en el caso de Ecuador, en los municipios mediante el uso de la silla vacía. Correcto, es lo mismo el concejal N+1. Es decir, un concejal que viene de la ciudadanía a proponer, una reforma o una nueva ordenanza municipal. También hay mecanismos informales de participación. Estos son los que no están necesariamente recogidos por las leyes, y no necesariamente son ilegales, pero sí pueden ser considerados alegales. La diferencia entre ilegalidad y alegalidad está básicamente en que la alegalidad es que no está reconocido por las leyes, pero no está prohibido. Recordemos que en el derecho positivo, que es la raíz de nuestro derecho romano, ¿no? Todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Por lo cual, si algo no está prohibido, se comprende que está permitido, hasta tanto no salga una ley que lo prohíba, pero tiene una situación de alegalidad, es decir, no está reconocido ese derecho por una ley, ¿no? Estos mecanismos informales de participación han crecido muchísimo con esta nueva cultura política 2.0, 3.0, en la que se utilizan redes sociales para organizar, para crear vinculación, para manipular el mensaje en función de la persuasión, ¿ok? En esto vimos también ejemplos de ciberactivismo, activismo. La diferencia del ciberactivismo y activismo es que es activismo sin hacer daño a la institución como tal. A través de las redes hacemos una campaña contra, sea por ejemplo un medio de comunicación, contra los anunciantes de ese medio de comunicación, de manera que esos anunciantes se van perjudicados por esa campaña, retiren el apoyo financiero a ese medio de comunicación y vamos logrando poco a poco algún tipo de equilibrio deseado, ¿no? Entonces el activismo va mucho más allá del ciberactivismo, que es precisamente un tema de organización social, ¿no? No están regulados, ya habíamos conversado sobre esto, tienen una situación quizás de alegalidad. Algunas formas o ejemplos de esto lo tenemos en el 15M en España, ese movimiento que nace o se gesta en plena crisis económica. Cuando nace la crisis económica empieza en el año 2008, pero se siente con muchísima fuerza a final del 2010, principio del 2011, y por supuesto la gente toma las calles, las principales plazas, en el caso de Madrid, en la Plaza del Sol, céntrica totalmente en Madrid. En el caso de muchas ciudades y pueblos también tomaban las plazas centrales y ocupaban los espacios con carpas y demás, mostrando cierta indignación, ¿no? También sucedía con el movimiento de Occupy Wall Street, cuando sale la gente a la calle en contra de los malos manejos que estaba llevando a cabo el sistema bancario estadounidense con respecto a todo el sistema financiero mundial, ¿no? Aquí estamos viendo la crisis o la caída de Merrill Lynch, estamos viendo Lehman Brothers, la caída de ambos bancos, el 5 y el 8 de septiembre respectivamente. Entonces, de alguna manera, estos movimientos surgen de una indignación popular, surgen de una manera un poco espontánea, aunque sí es verdad que también nacen de esa organización social inicial por las redes sociales, ¿no? También aparecen las figuras de parlamentos abiertos, que no necesariamente son democracias deliberativas, sino la existencia de parlamentos en los cuales las personas conversan y generalmente para crear iniciativas populares. Está bastante vinculado y, por supuesto, hablando de la democracia deliberativa y la democracia participativa. Hay partidos políticos, como es el caso de Podemos en España, que se autodenominan como un partido deliberativo, un partido asambleísta. ¿Qué quiere decir esto? Que las decisiones del partido no son tomadas
por la cúpula, sino que provienen de la base. ¿Okay? Bastante importante comprender esto. Una de las funciones primordiales de la partidocracia es que exista un ente piramidal, ¿okay? Una jerarquía tipo militar, tipo eclesiástica de las decisiones, ¿no? El secretario general del partido,